Hola a todos, hoy estamos aquí con Luciana. Hola. Bueno, pues hoy Luciana cumple un año de haber sido diagnosticada con un tumor cerebral. Y la verdad, desde que todo esto nos pasó, yo había querido compartir la información acerca de cómo fue todo, cómo nos dimos cuenta, nuestra experiencia en el hospital, porque creo que le puede ayudar a muchas mamás y bueno, no solo a las mamás, sino que puede ayudar a muchas personas, no solo la información, la poca información médica que yo sé, porque la verdad todo esto es algo muy extenso, es algo que cuando somos ajenos a ello vivimos desde la ignorancia. Pero también creo que puede motivar a mucha gente lo que nosotros hemos vivido. Y bueno, pues todo empezó para nosotros en octubre del 2023, que Luciana empezó a vomitar. Ella vomitaba prácticamente saliva, era transparente, vomitaba saliva. Vomitaba en diferentes horarios del día, a veces era por la mañana, a veces después de comer, a veces en la noche, a veces en la madrugada. Pero lo extraño era de que cuando ella vomitaba y acababa de comer, ella no vomitaba la comida, sino que ella vomitaba solo las ligas blancas. En octubre yo la llevé en dos ocasiones a un hospital diferente al que ella va ahora, pero la llevé en dos ocasiones a la emergencia. Y la llevé 2 veces en octubre, la llevé 2 veces en noviembre, la llevé 2 veces en diciembre del 2023, pero no le encontraban nada. Le hacían exámenes de sangre, pruebas de orina, pruebas de heces. Le hicieron, ya en diciembre, le hicieron un ultrasonido en su abdomen y en la espalda para ver si era un problema de riñones. El tratamiento que me daban al principio eran tratamientos estomacales para gastritis, para intolerancia a la lactosa, para irritación. Me daban Nauseol. Yo incluso en un momento llegué a pensar, porque apenas había empezado a ir al kinder, entonces yo al principio creía que, que ella tal vez no quería ir a la escuela, ¿verdad? Como les dije en un principio, por eso es que digo desde nuestra ignorancia, porque creo que cuando nuestros hijos muestran algún tipo de síntoma o cuando nuestros hijos lloran, no es solo por nada. O sea, algo les molesta, y más cuando están así de chiquitos, ¿verdad? Entonces, yo eso creía, ¿verdad? Yo creía que pues como era un idioma diferente, era su primera experiencia en un colegio, porque ella pues antes de ir a este colegio, ella nunca tuvo ninguna otra experiencia ni en guarderías ni en colegios. Entonces yo creía de que ella tal vez estaba nerviosa o que ella vomitaba a propósito para que yo creyera que estaba enferma y que ella no quería ir. Y la razón por la que yo pensaba esto era porque, como les digo, ¿verdad? No era algo constante, no era algo que ocurriera en un mismo horario o después de un evento en específico. Bueno, pues como les decía, no era algo que pasa, o sea, que fuera algo que yo dijera vomita después de dormir o vomita después de comer, sino que pasaba esporádicamente en diferentes situaciones, ¿verdad? Y por lo mismo creo que los doctores de este hospital no podían darme un diagnóstico, digamos, certero, porque no le salían nada en sus laboratorios. Y pues todos pensábamos que lo que ella tenía era algo estomacal, entonces a ella le buscaban algo en su estómago.
Incluso yo llegué al punto de que yo nunca perdí comunicación con el pediatra de mis hijos en Guatemala, que es un muy buen pediatra. Yo también voy a compartir su información, porque la verdad es que sin la ayuda de él, también no sé qué hubiera sido de Luciana, ¿verdad? Porque finalmente, pues es el mismo pediatra que vio nacer a Leo, es el mismo pediatra que la vio nacer a ella, entonces tenemos varios años de conocerlo. Y yo finalmente lo contacté a él y ya desesperada, ¿verdad? Porque eran 3 meses donde Luciana seguía igual, ella se empezó a adelgazar, ya no quería comer igual, no, los vómitos seguían, ella empezó a hacer mucho pipí durante la madrugada y entonces yo lo contacté a él, ¿verdad? Ella se quejaba de dolores de cabeza, pero digamos eran dolores de cabeza aislados también. Entonces yo... De cabeza. Sí, de cabeza. Y de espalda. Y de espalda, sí, se quejaba de dolor de espalda, ya de último, ya eso fue para finales de diciembre. Entonces, en enero yo contacté al pediatra de los nenes en Guatemala y yo le comenté a él, ¿verdad? Todo lo que me habían dicho en el primer hospital de aquí, le conté los síntomas de Luciana. Pues al principio él también pensó que era algo estomacal y me dejó también medicina, ¿verdad? Para el estómago. Y pues ya ven, ¿verdad? Las abuelitas también la desparasité. Me decían que buscara a alguien que la sobara de empacho, que tal vez por eso era que ella vomitaba tanto. Me mandaron desparasitantes de Guatemala. Intentamos todo con mi mamá, pues con mi familia, todos los consejos que nos daban, nosotros los seguíamos, pero de verdad nunca nos imaginamos que fuera a ser lo que nos dijeron, pues un 8 de enero del 2024. También otra de las razones por las que quise compartir esta información es porque yo siempre creí en Dios, pero nunca me acerqué tanto a Él y nunca mi fe y mi creencia en Él se volvió tan fuerte como ahora. Porque de verdad, incluso desde antes de saber lo que mi hija tenía, Dios ya estaba ahí. Yo me quería ir para Guatemala porque, como les digo, aquí no encontraban una solución, no me decían qué era lo que ella tenía. Entonces yo ya en mi desesperación, yo dije, yo me voy a Guatemala y ahí tiene que haber, pues, según yo, ¿verdad? Tienen que ayudarme y tal vez allá me den otro tipo de exámenes. Pues entonces fue un viernes que yo ya estaba moviendo todo, yo me quería ir y había reservado unos boletos, no pagado, pero había reservado unos boletos. Y justo cuando me di cuenta, los pasaportes de los dos, de Leonardo y de Luciana, estaban vencidos. No me pude ir, la embajada cuando yo llegué para ver si me daban una extensión para los pasaportes estaba cerrada. Llamé a mi doctor otra vez de Guatemala desesperada, llorando porque de verdad, o sea, Luciana ya se veía mal, pero aquí pues no le encontraban nada. Entonces el doctor, ¿verdad? El pediatra me dijo que esperara para ver qué otra solución se le podía dar, ¿verdad? Me dijo, espérate, me dijo, no reacciones así, ¿verdad? Pasó el fin de semana, el día lunes en la mañana, Luciana vomitó otra vez, se fue a la escuela,
porque como les digo, no había ningún otro síntoma, o sea, ella no se sentía mal, ella no se quejaba de nada más que el vómito. Bueno, pues ese lunes Luciana se fue a la escuela. Mi mamá, ¿verdad? Que es la que más la ha cuidado, pues mientras yo trabajo. Mi mamá me decía, Luciana no está bien, Luciana no está bien. Pero como les digo, ¿verdad? Uno, tal vez como papá, uno, pues cómo va a decir uno, ¿verdad? Ay, de plano, mi hija tiene un tumor o mi hija tiene cáncer, o sea, uno nunca, es lo último que pasaría por la mente de uno, ¿verdad? Entonces, yo pues no me quedé con eso también, ¿verdad? Que mi mamá me decía que ella no estaba bien, que ella no estaba bien. Yo sabía que ella no estaba bien, pero no me imaginé que fuera a hacer eso. Entonces yo le dije a mi mamá, anda a recogerla temprano del colegio. Cuando mi mamá la recogió del colegio, ella me mandó un video. Y Luciana ya estaba caminando raro, o sea, Luciana ya, o sea, como que perdía el balance y su pierna derecha, ella la hacía para un lado. Entonces, me dijo mi mamá, mándale ese video al pediatra y tal vez eso le diga algo a él, ¿verdad? Tal vez eso le dé a él, pues no sé, más ideas de qué es lo que ella pueda tener. Yo le mandé el video a mi pediatra y cuando él lo vio, no pasaron ni pues menos de un minuto cuando él me dijo, Jamie, mira, no sé cómo le vas a hacer, no sé cómo funcionan los seguros ni los hospitales allá, pero necesitas conseguir un neurólogo de urgencia. Es urgente y le vas a decir esto, y me mandó un listado, ¿verdad? Que para que no se me fuera a pasar ningún detalle por alto, ¿verdad? Que les dijera de los vómitos, que dijera acerca de la pérdida del apetito, de que había perdido peso, que les mostrara el video. Y me dijo, no te vayas a ir hasta que no la vea un neurólogo, porque esto es urgente, me dijo, no lo puedes dejar pasar. Cuando él me dijo eso, fue cuando yo supe que era grave. O sea, que era algo grave. Porque como les digo, yo tengo mucho tiempo de conocerlo. Y yo sabía que él no me hubiera hablado con ese nivel, pues, de urgencia, ¿verdad? Pues, con esas palabras, a menos de que no fuera algo serio. Entonces, yo me salí del trabajo, vine por Luciana, vine por mi mamá y nos fuimos para el hospital, pero esta vez yo ya no quise ir al mismo hospital que estaba yendo, porque yo le dije a mi mamá, si volvemos a ir a ese hospital, lo único que van a hacer es hacerle las mismas pruebas que le han hecho, me van a volver a decir que no tiene nada y nos van a mandar para la casa. Entonces yo le dije, vámonos a otro hospital. Y pues una de mis tías y mi papá pues ya nos habían hablado del Children's Hospital, que es donde va Luciana. Y entonces yo le dije, vamos a la emergencia, y pues en la emergencia nos tiene que atender, ¿verdad? Llegamos al hospital y entramos, le dije todo lo que me dijo el pediatra, ¿verdad? Que dijera, les enseñé el video, le hicieron un ultrasonido en su ojo izquierdo y me dijeron que necesitaba una tomografía. Le hicieron la tomografía y pasó más o menos una hora. Entonces, pasó más o menos una hora. Yo había entrado sola con Luciana a la emergencia porque no permitían más personas adentro. Cuando me dijeron que si había alguien afuera que me pudiera acompañar,
para darme su diagnóstico. Pues cuando finalmente ya estaba acompañada, ¿verdad?, por el papá de la nena, fue cuando me dijeron que Luciana tenía un tumor cerebral. Lo tenía en la parte de atrás de su cabeza, específicamente en el cerebelo, y que necesitaba una cirugía de urgencia. Me dijeron también que los vómitos eran porque ella ya había acumulado mucha agua en su cabeza, porque el tumor estaba obstruyendo prácticamente los cablecitos que ayudan a drenar el agua que produce el cerebro, ¿verdad? Entonces, esos cablecitos estaban tapados por el tumor y ella ya había empezado a acumular agua, y esos eran los dolores de cabeza. El tumor estaba empujando su cerebro, y por eso era que por eso fue el ultrasonido en el ojo, porque por medio del ojo ellos pudieron ver que había presión, ¿verdad?, de su cerebro pues para enfrente, ya que eso estaba en la parte de atrás. Para ese momento pues no sabíamos, me dijeron que no se podía saber qué tipo de tumor era, que hasta el momento de sacarlo, ¿verdad?, lo tenían que enviar a patología para examinarlo, ver qué tipo de tumor era, si era benigno, maligno, si también le tenían que hacer le tenían que extraer líquido de su médula, de la médula, para poder ver también, ¿verdad?, bueno, para ese momento pues solo me hablaron del examen patológico del tumor. Pues después de que me dijeron, ¿verdad?, que era un tumor cerebral, nos ingresaron. Eso fue el 8 de enero del año pasado, 8 de enero de 2024. La cirugía era una cirugía de emergencia, ya no se podía esperar más. Al siguiente día le abrieron un agujero en la parte de acá a Luciana, porque necesitaban drenar primero el cerebro para liberar la presión que ella ya tenía y poder así hacer la cirugía. No la podían hacer, digamos, con toda esa presión adentro del cerebro. Entonces le hicieron un agujero en la parte de acá para poder drenar todo el líquido, y prácticamente ahí fue donde empezó todo, ¿verdad? Con esa primera, pues con ese primer proceso, ¿verdad?, que hicieron, procedimiento que hicieron en su cabeza, pues eso empezó a afectar un poco la vista de Luciana, pero en esa ocasión solo le afectó por un par de días. Creo que fue solo ese día que ella veía doble, pero después como que se le acomodó la vista otra vez y ella ya pues quedó bien. Luego pues llegó el momento de hablar de los riesgos de la cirugía, que si les soy bien honesta, hasta el día de hoy yo no recuerdo. Cuando a mí me dijeron lo que Luciana tenía, pues yo llamé a mi familia. No recuerdo haber llamado a mi familia, no recuerdo cómo llegamos a la habitación cuando nos ingresaron y nos trasladaron. Sí recuerdo cuando le abrieron el agujero. No recuerdo cuando me hablaron de los riesgos. Yo lo único que me acuerdo es que pues no me acuerdo de nada de eso.
Yo lo único que recuerdo es que yo, desde que me dijeron, yo no quise saber por qué, yo no quise saber, prácticamente yo no quería saber culpable, yo no quería saber por qué eso le había pasado a mi hija. Yo lo único que quería era saber cómo solucionarlo, cómo curarla, qué había que hacer, ¿verdad? O sea, yo me enfoqué en eso, yo recé mucho, 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 mucho. Lo que sí les puedo decir es que yo no dejaba de llorar, yo no podía, pues calmarme, ¿verdad? Pues cómo, o sea, mi hija pasó de ser una bebé sana a tener pues uno de los diagnósticos más difíciles para un niño de su edad. Entonces, yo eso era lo único que hacía. A mí me preguntaron si yo quería ayuda psicológica, si yo quería que llamaran a alguien pues para apoyo emocional. ¿Estás bien, mami? Sí, estoy bien. ¿Estás bien, mami? Sí, estoy bien. Y yo lo único que les dije fue que me llamaran a un sacerdote, porque en los hospitales tienen sacerdotes. Y pues eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Me llamaron a uno de los sacerdotes del hospital para poder orar, para poder rezar por Luciana. Y pues se llegó el día de la cirugía. Como les decía antes, cuando me hablaron por primera vez acerca de los riesgos, yo no logré digerir la información. Ahora se las puedo compartir, pues mucho tiempo después yo sí ya pues asimilé más todo, ¿verdad? Todo lo que me habían dicho, pero era una cirugía en su cabeza, era algo pues que era riesgoso por el hecho de que pues es una parte delicada de nuestro cuerpo, ¿verdad? A mí me dijeron que le podía afectar la vista, que le podía afectar movimientos, o sea, su movilidad podía verse afectada. No, ellos no podían saber específicamente qué era lo que iba a impactar la operación, pero sí me dieron como generalidades, ¿verdad? Que podía afectar su vista, que podía afectarle el habla, que podía afectar su movilidad. Incluso pues una de las cosas que a mí pues me dio más temor, ¿verdad? Que me dijeron que pues mentalmente ella podía verse afectada, que podía ser que cuando ella se despertara de la operación, que ella no me reconociera, que no reconociera a nadie, ¿verdad? De su familia. Me dijeron que podía quedar, porque el cerebro, el área donde ella tenía el tumor es una parte del cerebro que controla todo nuestro lado izquierdo. Entonces me dijeron que le podía afectar también el corazón, que un montón de cosas, que le podía afectar su respiración, porque prácticamente el cerebro deja de enviar instrucciones, ¿verdad?, al cuerpo de cómo respirar. Era una infinidad de riesgos. Pero yo, en lo único que pensaba, ¿verdad?, era que mi hija saliera viva. Y pues yo decía, lo demás, pues no sé, o sea, se puede arreglar. Entonces, el 11 de enero fue el día de su cirugía, 11 de enero del 2024. Era una cirugía que iba a durar aproximadamente 6 horas.
Yo la acompañé hasta el quirófano. Después de eso, pues me fui con mi familia, ¿verdad? A esperar. No dejé el hospital en ningún momento. Yo, desde que llegamos a la emergencia, yo le juré a Luciana que yo no me iba a ir del hospital hasta que nosotras saliéramos juntas. Y estaba esperando y justo cuando llevaban, creo que 4 horas de haberla ingresado a sala de operación, me llamó el doctor, me empezaron a llamar. Pues cuando iban 4 horas de las 6 que me dijeron que iba a durar la operación, cuando me empezaron a llamar, ¿verdad? La enfermera a cargo de Luciana, y me dijeron que subiera porque los doctores necesitaban hablar conmigo. Y para entonces creo que me faltaba mucha confianza en Dios, fe en Dios. Porque como les digo, yo siempre he sido creyente, yo crecí pues de esa forma, ¿verdad? Pero yo me imaginé lo peor, ¿verdad? Porque a mí me habían dicho 6 horas y me empezaron a llamar a las 4 horas, entonces yo pensé que pues algo había pasado con Luciana, ¿verdad? Pero gracias a Dios, cuando subimos, me acompañó mi papá. No recuerdo quién más estaba conmigo, no me acuerdo si fue Leonardo o mi hermana. Pero llegaron los doctores a decirnos que la operación de Luciana había sido mucho más fácil de lo que ellos pensaban, que fue realmente una operación muy corta, porque el tumor se había encapsulado y el tumor estaba entre su cráneo y su cerebro. Entonces que el tumor no había invadido tanto el cerebro. Entonces que por eso la extracción había sido fácil y que ellos pues le llamaban a la operación de Luciana, ¿verdad? Una extracción total del tumor. Y ellos me dicen que le llaman así porque pues microscópicamente pues siempre que puede quedar algún residuo o puede quedar más de algo, ¿verdad? Ahí adentro. Pero me dijeron que pues a nivel del examen de ellos, pues ellos la consideraban una extracción total. Bueno, pues después de haber hablado con los doctores, subieron a Luciana. Y ese fue otro momento muy impactante para mí porque a Luciana ya no le cabía pues ni un cable más en su cuerpo. Aún tenía el drenaje en la cabeza, tenía oxígeno, estaba entubada, pues tenía todos los controles de monitoreo en su cuerpo, tenía intravenosas en los brazos, en las muñecas, en los pies, porque tenían que ponerle antibiótico, medicamentos para que pues en la cirugía no le fuera a caer ninguna infección, que su cabeza se recuperara. Luciana no reaccionó, creo que hasta el día siguiente, porque como les repito, todos esos momentos del principio, como todo fue tan rápido, ¿verdad? O sea, les estoy hablando de todo esto, que todo esto pasó en 3 días, ¿verdad? De que me dieron toda esa información, que operaron a Luciana de emergencia, ella salió de la operación. Cuando Luciana despertó, ella me dijo que no podía, que ella veía triple. Sí me pudo hablar, pero era como que ella estaba susurrando. No, ella, digamos, no tenía como volumen en su voz, sino que ella hablaba como cuando uno susurra.
y lloraba descontroladamente porque, pues como les digo, ella nunca pasó nada médico pues tan grave, ¿verdad? Ella sí se quebró pues el brazo unos años antes, pero no algo tan así, ¿verdad? Entonces, aquí está, donde se quebró el brazo. Entonces, ella estaba prácticamente en pánico, ¿verdad? Por el dolor que sentía, por tanta cosa que ella tenía en su cuerpecito. Tenía una sonda también para poder hacer pipí. Lo que más, digamos, lo que más me asustó a mí, ¿verdad? Fue el hecho de que ella no pudiera ver bien. Porque entonces recordé, ¿verdad? Todo eso que me dijeron de los riesgos. Sin embargo, entre todo, habían cosas buenas porque, digamos, ella sí pudo respirar por sí sola, ella comía, ella, digamos, aunque sea con un volumen bajo, pero pudo hablarnos, nos reconoció, que, digamos, era una de las cosas más importantes porque, digamos, era prácticamente su salud mental, ¿verdad? Lo que estaba en juego también. Ella sí logró reconocer a toda la familia. Pues luego empezó otra odisea, ¿verdad? Porque Luciana, pues con justa razón, cada vez que entraban los doctores o cada vez que entraban las enfermeras, ella gritaba, lloraba, ella no quería que nadie la tocara, porque se imaginan, ¿verdad? O sea, fue una incisión de casi 4 pulgadas la que le hicieron en la parte de atrás de su cabeza. No puedo ni imaginarme, pues, qué sentía ella, ¿verdad? Entonces, me empezaron a decir de que ella había quedado con un síndrome con el que diagnostican a todos los niños que pasan por ese tipo de cirugía, que prácticamente es que ellos no pueden controlar sus emociones, porque, como les repito, la parte donde ella tenía el tumor, pues una de las cosas que controla también son las emociones. Entonces, Luciana, de verdad, a ella no le podía hablar ningún doctor porque ella gritaba, pateaba, ella no, o sea, ella se negaba a que la tocaran o a que estuvieran cerca de ella. Entonces me empezaron a decir que querían medicarla con, prácticamente era un medicamento que usan a nivel psiquiátrico, que es supuestamente para controlar sus emociones, ¿verdad? Pero, ay Dios, yo se los juro que yo todos los días le rogaba a Dios y yo le decía, Dios mío, por favor, ayúdame, porque una, que yo de medicina no sabía nada, porque, o sea, yo lo único que sabía de medicina es lo que a uno le enseñan en el colegio, pero además de eso, yo no, pues no sabía nada relacionado a esto, ¿verdad? Y entonces yo solo decía, Dios mío, por favor, ayúdame a tomar las mejores decisiones, ayúdame Bueno, pues después de consultarlo con familia que sí trabaja en el ámbito médico, de pensarlo, de rezarle a Dios, decidí no tomar los medicamentos porque una, que la operación estaba bien reciente, o sea, no había pasado ni una semana y yo decía, si yo estuviera en el lugar de Luciana y si a mí me hubiera pasado todo eso de, imagínense, tener una abertura en su cabeza, de que todo el mundo te esté pues revisando, ¿verdad? Y de que a cada rato entren al cuarto, de que todo sea pinchazo, de que todo sea examen, de que yo sé que cada vez que entra un doctor me va a causar dolor. Con 5 años, yo creo que lo más lógico es que un niño llore. Entonces, yo, o sea, no les dije no, un no rotundo, sino que yo lo que les dije era que yo quería tiempo.
tiempo para que Luciana también pudiera asimilar todo lo que le estaba pasando y para que ella pudiera entender también, ¿verdad? Porque, como les digo, ¿cómo se le explica algo así a una niña de 5 años? Entonces, yo me acuerdo que yo les pedí un par de semanas, les dije que me dieran un par de semanas, porque también todo el lado izquierdo de Luciana quedó afectado. Ella, su pierna izquierda sí la podía mover, pero estaba muy débil, y su brazo derecho sí no tenía ninguna movilidad. Perdón, su brazo izquierdo no tenía ninguna movilidad. Bueno, pues después de que pedí esas 2 semanas, durante ese lapso, pues Luciana seguía sin poder ver bien, veía triple, no tenía movilidad en todo su lado izquierdo, su mano no la movía para nada, la pierna sí la podía mover, pero su movimiento era muy débil. Entonces me dijeron que iba a necesitar rehabilitación. Para todo esto, pues el tumor seguía en el laboratorio, ¿verdad? Me hablaron acerca de una posibilidad de cáncer, pero me dijeron de que no me podían dar ningún diagnóstico, y no mencionaron la palabra cáncer, sino que me dijeron que necesitaban saber si el tumor era benigno o maligno. Entonces, durante ese tiempo, pues pasaron muchas cosas. Luciana, gracias a Dios, recuperó su visión. Y estamos hablando pues casi al final de esas 2 semanas, ¿verdad? Que ella empezó a ver, porque me dijeron que si ella emocionalmente no colaboraba, no la podían pasar a la clínica de rehabilitación. Entonces yo empecé a hablar con ella, ¿verdad? Yo trataba de decirle las cosas como eran, porque sí, ella tenía 5 añitos, pero creo que cuando se trata de cosas tan serias, lo mejor es no engañar a los niños, ¿verdad? Es mejor hablarles las cosas como son. Entonces yo desde un principio le dije lo que estaba pasando, le dije lo que ella tenía en su cabeza. Le dije de que teníamos que seguir luchando, ¿verdad? De que ella no podía darse por vencida. Algo que sí salió de ella fue que todos los días me pedía que le leyera la Biblia, todos los días, aun cuando ella no podía ver, ella me decía, mami, léeme la Biblia, léeme la Biblia. Ponía a su hermano a que le leyera la Biblia. Entonces, yo le dije a ella, mira, cuando ella aún no podía ver, yo le dije, mira, cuando sea algo de pinchazo, porque todos los días le sacaban sangre, entonces yo le dije a ella, cuando sea algo de pinchazo, yo te voy a decir, Luciana, te van a pinchar. Cuando sean los terapistas, yo te voy a decir, Luciana, son los de terapia, para que ella pudiera colaborar un poco más, ¿verdad? Entonces, pues su visión regresó, ya cuando ella empezó a reconocer a la gente, y ya empezó a reconocer a la gente de terapia, a los que eran los doctores, pues ya, pues ya se fue calmando más, ¿verdad? En cuanto a eso. Entonces, pues llegó una noticia buena con una noticia mala, porque me dijeron que como ella ya estaba cooperando un poco más, pues que entonces sí la iban a poder trasladar a la unidad de rehabilitación. Y pues estaba contenta, ¿verdad? Porque yo sabía que ella lo necesitaba para poder recuperar la movilidad de su lado izquierdo y su balance. Luciana no podía ni siquiera sentarse, porque al momento de sentarla, pues ella se iba para un lado, se iba para atrás, porque no podía mantener, prácticamente no le quedó como la fuerza para mantener la postura. Entonces, un día después de eso, llegaron los resultados del laboratorio, y fue cuando nos dijeron que el tumor sí era cancerígeno.
Me dijeron que ella no había nacido con ese tumor, que el tumor a ella le había crecido en cuestión de 5 meses, casi el tiempo de cuando empezaron sus síntomas, ¿verdad? Me dijeron que por lo mismo que el tumor había sido tan agresivo, ella iba a necesitar tratamiento. No encontraron nada, no encontraron células cancerígenas en su sangre, no encontraron, le hicieron un examen también de médula. Su médula estaba limpia también, su cerebro estaba limpio también, no encontraron nada más. O sea, prácticamente esa misma encapsulación de la que habló el cirujano, pues eso mismo pasó con el cáncer, ¿verdad? Que se quedó adentro del tumor y gracias a Dios pues no se fue a ningún otro lado. Pero me dijeron que sí era un cáncer agresivo, que sí era, digamos, uno de los más, pues, agresivos, por así decirlo. Entonces, me dijeron que sí iba a necesitar quimioterapias, pero que también iba a necesitar radiación para poder eliminar cualquier posibilidad, ¿verdad?, de que quedara alguna célula adentro de ella. Sé que cuando uno habla de un cáncer, pues existen muchas preguntas. Si algo lo causó, si se golpeó, si nació con eso, si fue algo que ella tomó, si fue algo que ella comió, si es, qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas que existen, que si el shampoo que usa, que si alguien fuma en casa, que si alguien, no sé, ¿verdad? Tantas cosas, tantos mitos y tantas posibilidades que existen, ¿verdad? Cuando se trata de esta enfermedad que pues por el momento todavía no hay como una cura total, por así decirlo. Entonces, como les digo, yo nunca me preocupé el por qué. Porque yo estaba tan afectada, porque yo creo que la mayoría de mamás me entiende y yo estaba muy mal. O sea, yo entre todo lo que yo trataba de mantener la compostura delante de Luciana, yo estaba mal, porque cuando es algo de la noche a la mañana, pues creo que es cuando más le afecta a uno. Y yo lo primero que pregunté fue cuáles eran las posibilidades de mi hija. Ellos me dijeron, ¿verdad? Me dijeron que el tratamiento iba a durar 1 año. Y pues todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Que iba a perder su cabello, que iba a tener vómitos, iba a tener pues todos los efectos secundarios, ¿verdad?, que existen cuando estamos en un tratamiento, cuando se pasa un tratamiento de esos. Entonces, cuando a mí me dijeron 1 año, yo dije, ¿en qué momento pasa 1 año? Y hoy pues les puedo compartir que ese año ya pasó. Luciana, pues al final sí la pasaron a la unidad de rehabilitación. Entre la recuperación, digamos la recuperación de la cirugía, estuvimos 1 mes internadas en el hospital. La recuperación de rehabilitación, digamos, para todo lo que le había afectado fue otro mes. Estuvimos un total de 2 meses viviendo en el hospital. Y a partir de que Luciana pudo volver a ver, todo cambió. O sea, fue como un switch que como encender y apagar una luz, ¿verdad? Porque
todo fue que ella pudiera ver y su actitud cambió. O sea, de la noche a la mañana cambió y fue algo que sorprendió mucho a los doctores y a las enfermeras, porque ellos pasaron de no poderle ni siquiera dirigir la palabra a ella porque se ponía mal, a que ella para todo era una sonrisa, para todo era una palabra de agrado, para todo era canciones, a ella le encanta la música, todo era cantar, bailar. Ella ya empezó a jugar otra vez, pedía colorear, pedía hacer manualidades. Tengo cajas llenas, tengo como 5 cajas llenas de esas cajas plásticas, llenas de todas las manualidades que ella hizo en el hospital. Cuando estuvimos en rehabilitación le pusieron la cheerleader del hospital porque ella pasaba en los cuartos animando a todos los niños, o cuando se los encontraba en los pasillos ella les decía, vamos, tú puedes, y así. Entonces, como les digo, o sea, yo lo quise compartir, les quise compartir esto por todo lo médico, que tal vez uno nunca se imagina, ¿verdad? Que síntomas tan simples puedan resultar en algo tan grave. Y también por lo que hemos aprendido como familia y lo que yo he aprendido de mi hija, ¿verdad? Porque ella, a pesar de lo que escuchaba, ella hasta terminó aprendiendo más inglés en el hospital, porque digamos todas las instrucciones de rehabilitación, la mayoría de enfermeros, doctores solo hablaban inglés. Entonces ella también empezó a entender qué era lo que ella tenía, porque incluso cuando yo empecé a explicarle, yo le decía a Luciana, es que tenías un bichito, tenías un animalito en la cabeza. Y ella me dice, tú estás hablando de mi tumor. Entonces yo también entendí que era mejor ser como más transparente con ella, ¿verdad? Obviamente no decirle todo, pero sí por lo menos a nivel de que ella comprendiera qué era lo que pasaba. Las dos somos. Bueno, entonces rehabilitación fue un lugar tan bonito, tan lleno de esperanza, un ambiente totalmente diferente. Admirable todo el equipo de doctores, las enfermeras, porque lo que se ve en los hospitales no es nada fácil. Son, especialmente en ese hospital, ¿verdad? Porque es un hospital que se especializa en niños y pues parte del corazón, ¿verdad? Ver tantos niñitos, tantas almas inocentes luchando cada día, peleando contra 0 posibilidades, porque, por ejemplo, así como a nosotros, nos dijeron que, bueno, a mí me dijeron que no me podían dar un tiempo estimado para la recuperación de Luciana, porque prácticamente era desconectaron los cablecitos de su cerebro y su cerebro tenía que volverlos a conectar otra vez. Entonces, que no hay un tiempo estimado para esa recuperación porque cada paciente es diferente. Para algunos incluso no tienen efectos secundarios, otros tienen efectos secundarios más graves que los que tuvo Luciana. Y por eso es que les digo que parte el corazón, ¿verdad? Ver tantas situaciones, pues las situaciones mejores dan esperanza, las situaciones no tan afortunadas pues dan pesar, porque ningún niño debería de pasar por esto, nadie en realidad, pero en especial los niños. Conocimos mucha gente, conocimos muchas familias, conocimos muchos doctores, muchas enfermeras. Ninguno se me va a olvidar nunca. Ninguna cara se olvida. Tal vez no soy tan buena con los nombres, pero las caras de todas las personas que estuvieron no las voy a olvidar nunca. Pues en rehabilitación Luciana ya empezó a mejorar. Pasó de silla de ruedas a andadera, a que la sostuviéramos con ellos le llaman alas, pero es algo que lleva acá en su pecho. Y entonces
se agarra así de la parte de atrás para que ellos puedan caminar. Luego pasó a tener una bota en su pierna izquierda. Tuvo un tipo como araña para poder caminar. Diferentes tipos de ejercicios, terapia de música, terapia con perritos, terapia de dibujo. Ahí estuvimos viviendo un mes.